Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar aquí en Redil FM, donde compartimos la enseñanza de la palabra de Dios con la sana doctrina. Mi nombre es Carlos Rodríguez, con 64 años. Somos casados con hijo y nietos. Somos de la República Oriental del Uruguay. Somos de Cristo y de la Iglesia Evangélica La Senda Antigua, donde a través de los medios y la radio compartimos la Gran Comisión. La semana pasada estuve meditando en el rapto de la iglesia, ya que vemos que este tema es muy manoseado y abusado, y se enseñan cosas que son erróneas y provocan la confusión de la gente. Y nosotros estamos trabajando para los nuevos y para aquellos que quieren conocer más de la palabra. Y como siempre decimos, si usted ya es veterano en la fe y desea acompañarnos, le pedimos que nos acompañe y le agradecemos y que nos tengan un poquito de paciencia, porque estamos saliendo de una crisis de salud y nos estamos recomponiendo gracias a la misericordia y a la bondad de nuestro Señor. Estuvimos hablando del rapto de la iglesia para aquellos que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y la Biblia enseña de que el Señor se va a llevar su iglesia. No sabemos en qué momento, pero la iglesia va a ser levantada. Pero no le vamos a ver el gobierno al anticristo. Posiblemente le veamos la cara, pero no vamos a estar bajo el gobierno, porque ya explicamos que nosotros no fuimos puestos para ira, sino para salvación. Y en ese tiempo que la iglesia, en ese tiempo que comience este periodo donde el anticristo va a comenzar a gobernar, la iglesia va a ser sacada según lo que el Señor haya planeado en el momento que comience el gobierno de este líder político mundial. Allí en Apocalipsis capítulo 6, cuando el Señor toma el rollo y comienza a abrir sus sellos, el primer sello que abre, sale un caballo blanco y al jinete se le da un arco y una corona, y ese no es Cristo, sino el anticristo, porque Cristo es el que está abriendo los sellos. Y Cristo va a venir con una espada en su boca y no con un arco. Y cuando comienza la gran tribulación, la iglesia ya está en el cielo observando lo que está pasando en el cielo. Dijimos que la iglesia, o el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo que Jesús manifestó en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, donde habló de las señales antes del fin, y donde dijo en Mateo 24 del 1 al 14, donde estamos viviendo hasta este momento, que se levantarían falsos cristos, que habría guerras, rumores de guerras, se enfrentaría nación contra nación, habría terremotos, pestilencias, hambres, y que la maldad de muchos se iba a multiplicar y el amor se iba a enfriar y la gente se iba a apartar de la fe verdadera, nos iban a hacer la guerra. Y dijo Jesús que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y dijo Jesús que este evangelio será predicado, el evangelio del reino, será predicado en todas las naciones para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no es del mundo, el mundo va a continuar, pero va a cambiar. Es el fin de este tiempo que estamos viviendo hoy, es el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles. Y una vez que el Padre diga basta, levanta la iglesia al Señor y comienza la gran tribulación, comenzando por un líder político que va a gobernar durante 7 años. También dijimos que estábamos caminando por Apocalipsis 1 al 3, porque Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis se ve que allí Él está caminando entre los candelabros que son la iglesia, y tiene en su mano derecha 7 estrellas, que son los 7 pastores de aquellas iglesias de Asia Menor, pero que también se refiere a todo el remanente que va a seguir fiel a Cristo durante todo el tiempo que la iglesia esté sobre la tierra. Hoy estaríamos parados sobre la iglesia que es la iglesia de Filadelfia, donde Jesús dice en el capítulo 3 de Apocalipsis,
he aquí, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y también le dice que él ha dejado una puerta abierta, porque esta puerta abierta representa la comunión con el Señor y también el rapto, porque si usted continúa va a ver que en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan ve una puerta abierta y sube al cielo. También está allí la iglesia de la Odisea, esa iglesia tibia, esa iglesia que está a medias, que quiere ser salva, pero también no quiere dejar el mundo. Y Jesús dijo, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. El vomitar de la boca quiere decir que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, los que están tibios se van a quedar. Pero si usted se encuentra sin fuerzas y caído, Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere tener comunión contigo y prepararte para que tú te vayas cuando suene la trompeta. Por eso estamos viviendo ese tiempo. Después del capítulo 4 de Apocalipsis ya la iglesia no se nombra porque está en el cielo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y cada vez son peores. Hay gran confusión en el mundo. Vemos que las políticas del mundo se están enfrentándose, que Estados Unidos con esta política tan agresiva y cerrada ha provocado la ira de muchos países del mundo como China y Rusia, también en Europa y en América. Y vemos que todo esto está trayendo problemas de carestía, problemas económicos a gran escala. Y también vemos a una Europa que formó un mercado común europeo y fracasó. Esta Europa que está desmoronándose, que está desprotegida militarmente y económicamente, se está cayendo a pedazos, está clamando por un líder político y en cualquier momento va a surgir un hombre que ya tal vez esté entre nosotros, un hombre muy inteligente, un hombre que va a conocer de economía, de política internacional, y lo van a colocar para que él arregle los problemas del mundo, los problemas de economía, del flagelo, de la maldad que hay en el mundo hoy, con la violencia que existe en este tiempo. Van a poner un hombre en el poder para que solucione todos los problemas y muchos van a creer que este es el Mesías que el mundo está esperando. Muchos van a confiar en este líder político. Queremos, antes de abordar este tema, que ya lo abordamos en otra oportunidad, Anticristo es un sistema, es un espíritu que ya Juan dijo que estaba entre nosotros. Anticristo quiere decir contra Cristo y ocupar el lugar de Cristo. Y se van a levantar dos líderes que van a gobernar el mundo, uno políticamente y otro religiosamente. Y ahora lo vamos a ver. Y vemos que posiblemente la iglesia sea, como ya dijimos, sacada de la tierra antes que comience a gobernar este hombre. Y una vez que la iglesia sea sacada, esto va a producir un gran caos en el mundo y entonces van a colocar a este hombre para que arregle este caos. Y este hombre va a aparecer muy cándidamente, va a ser un hombre muy cándido, muy educado, aparentemente. Va a aparecer un cordero también, pero es un lobo rapaz, y va a tomar control del mundo. Y este hombre posiblemente sea de Roma o de algún país de Europa, no es judío, y va a comenzar a gobernar políticamente el mundo. Va a estar apoyado por 10 países de Europa. Y como dice allí, si usted quiere, vamos a ir a Apocalipsis 13 para ver qué dice Juan. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El mar representa a muchas naciones y Satanás hace surgir de entre todas esas naciones que odian a Dios a este líder político que está apoyado por 10 países, 10 reyes de Europa.
Y también estas 7 cabezas representa también a líderes políticos que ya existieron en el pasado y también representan potestades espirituales del reino de la oscuridad que van a estar apoyando a este líder político y que va a estar acompañado por 10 cuernos que son los 10 países que van a estar apoyando a este líder político que va a gobernar durante 7 años. Tiene un nombre blasfemo porque éste odia a Dios y aborrece a los judíos, y vamos a ver que él va a hacer guerra contra los santos y va a insultar a Dios y va a hacer todo lo que quiere durante 7 años. Dice el versículo 2 de este capítulo 3, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Él está representando aquí a Satanás, y Satanás va a entrar en él, y él va a hacer que todo el mundo adore al mismo Satanás, y Satanás le va a dar todo el poder para que él gobierne. Estos símbolos que tiene esta bestia son los símbolos de aquellos imperios que gobernaron la tierra. Este va a tomar el control, va a ser un pacto de paz con muchas naciones y también está incluida Israel. Israel va a hacer un pacto de paz. Van a reconstruir el templo, van a comenzar a sacrificar animales. Y vemos que de este capítulo 13 también surge otra bestia. En el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Y este sí es judío, sale de Israel porque Israel es la tierra. Muchos van a creer que este es el Mesías, porque él va a hacer señales, milagros, va a hacer llover fuego del cielo. Otros van a creer que este es Elías o algún otro profeta, pero ellos van a creer que este va a traer paz a Israel, porque Israel debe estar cansada de tanta lucha y guerra, y él va a prometer un tiempo de paz, y los judíos van a hacer alianza con ellos, porque Jesús dijo allí en Juan 5, yo vengo en el nombre del Padre y no me reciben, pero vendrá otro en su propio nombre, y a éste recibiréis. Y dice otro pasaje de la Biblia que ellos hicieron pacto con la misma muerte. Esto van a pensar de que este es el Salvador que Dios mandó para ayudar a resolver los problemas de Israel y del mundo. Este falso profeta dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y también hace grandes señales de tal manera que hace llover del cielo fuego. Este, aunque es judío, traiciona a los judíos, hace alianza con el líder político, con la primera bestia, porque la primera bestia le da autoridad. Tal vez este sea el ministro de Economía porque va a inventar un sistema económico que nadie puede comprar ni vender si no tiene esta marca, y también va a hacer crear una imagen donde el mundo va a tener que adorar al anticristo y a Satanás mismo, y este traiciona a los judíos. Y entonces en la mitad de la semana dice que el líder político interrumpe ese pacto de paz que hizo con todas las naciones, y allí entra a Jerusalén y coloca la abominación desoladora y se declara a Dios y exige que todo el mundo le adore, y allí los judíos se van a enfrentar a él y le van a llevar la contra, no van a captar la orden del anticristo, no le van a querer adorar. El anticristo se va a enfurecer y va a traer todos sus ejércitos a Jerusalén, y Jerusalén va a ser saqueada y pisoteada por los gentiles durante 3 años y medio, y allí se cumple lo que dice Zacarías capítulo 14. Si usted quiere ir a Zacarías 14, dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas,
y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El Señor va a traer a todas las naciones de la tierra a invadir Israel, y entonces allí los judíos, un remanente fiel que se va a convertir a Cristo a partir de ese momento, van a huir al desierto, como dice Apocalipsis 12, versículo 13, que a la mujer se le dieron 2 alas para que huyera al desierto, y va a estar sustentada por 3 años y medio. Satanás manda un río que tal vez sea un ejército a devorarse a esa mujer que huye al desierto, pero como no pudo, luego dice que va a hacer guerra, a perseguir a la descendencia de ella, que son los judíos que están por el mundo, que se han vuelto a Cristo y han guardado la palabra, porque a partir de ese momento los judíos se van a dar cuenta de que fueron engañados, traicionados, van a reconocer que el Mesías de ellos ya vino y ellos le crucificaron, van a pedir perdón a Dios, se van a arrepentir, el Señor va a llenarlos de su Espíritu Santo, va a quitar el velo que hay en ellos, va a mudar el corazón, y es cuando Israel va a reverdecer. Y Jesús dijo que esa generación que vean la higuera reverdecer va a ser la que va a ver la venida de Cristo, porque en poco de 3 años Jesús viene. A partir de ese momento que el anticristo coloque la abominación desoladora y se declare Dios, allí a partir de ese momento donde el mundo va a adorar al anticristo y a Satanás, van a caer los juicios del cielo, va a caer lluvia y fuego, azufre, va a haber terremotos, maremotos, van a caer asteroides, va a haber un asteroide que va a abrir un cráter en la Tierra y va a salir humo negro y van a salir demonios que van a atormentar a la gente durante 5 meses. Va a pasar de todo, va a haber guerras, enfrentamientos, violaciones, saqueo, hambre, epidemia. Dijo Jesús que si ese tiempo no fuese acortado nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, ese tiempo fue acortado, y habla de los judíos. Y entonces los judíos durante 3 años y medio van a estar clamando y temblando, gimiendo y pidiéndole al Señor que venga, pero el Espíritu Santo va a estar cuidándolos, y también Miguel va a estar con el remanente aquel que va a estar en el desierto, como dice Daniel 12, que Miguel se va a levantar para ayudar al pueblo de Dios, que son los judíos que están huyendo. Muchos judíos van a perder la vida, otros van a ser llevados cautivos. Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles. Dios va a mandar 2 testigos del cielo, que posiblemente sea Elías y Moisés, y van a predicar contra el pecado, que la gente no adore la imagen de la bestia ni se deje marcar. Esto van a ser un martirio para el mundo entero que quiere adorar a Satanás. Y una vez que estos cumplan con la misión, dice que el ejército del anticristo los va a matar. Van a estar 3 días allí, tirados en la plaza de Jerusalén, y al tercer día van a resucitar y van a ser llevados de nuevo al cielo. Esto se va a cumplir como dice Apocalipsis. Estamos haciendo un resumen porque no nos da el tiempo. Y entonces dice, continuando con Zacarías 14, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Una vez que termine el periodo de la gran tribulación, dice que el sol se va a oscurecer, la luna va a volverse roja en sangre, y dice que van a ver la señal del Hijo del Hombre y van a ver venir a Cristo con gran poder y gloria en las nubes del cielo. Y dice que el Señor va a pelear contra aquellas naciones y las va a derrotar con el poder de su palabra, con la espada de su boca. Esa es la batalla de Armagedón. Él va a juzgar a las naciones de la tierra, y entonces allí el Señor va a vencer a esos pueblos rebeldes y va a bajar a la tierra y va a apoyar sus pies en el monte de los olivos. Allí donde el Señor terminó su tarea en su primera venida, ahora Él va a continuar. Él va a pisar allí el monte de los olivos, y dice que el monte de los olivos se va a partir en 2 y se va a crear un gran valle. Dice el versículo 4 de Zacarías 14,
que el monte de los Olivos se partirá al medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y mire lo que dice acá: y vendrá Jehová Dios, y con él todos sus santos. Allí la ciudad de Jerusalén va a ser cambiada y transformada. Se va a formar un gran valle en el monte de los Olivos. Va a surgir un río de Jerusalén que va a llegar hasta el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Y también allí se va a formar el monte Sión, que va a ser una montaña, donde en esa montaña se va a construir el nuevo templo del milenio, que va a ser un templo grande, va a ser una ciudad en sí mismo. Usted lea el libro de Ezequiel 40, donde habla de este templo que tiene más o menos 1.600 metros cuadrados, tiene 3 pisos, allí van a estar sacerdotes y cantores, y en ese templo se va a volver a sacrificar animales en el tiempo del milenio. El Señor allí viene con su iglesia, dice: viene el Señor con sus santos, y cuando habla de los santos habla de la iglesia, no habla de los ángeles, aunque sí viene con sus ángeles, y los ángeles son santos, pero cuando la Biblia habla de los santos, habla de los redimidos por la sangre de Cristo. Y fue la misma profecía que dijo Enoc, que vio venir al Señor con millares y millares de sus santos, y es la única tal vez profecía que quedó registrada, porque todo lo que se dice de ese pobre Enoc, que no era pobre, era un siervo de Dios, se le inventó cosas, que escribió un libro que no era verídico, ni verdadero, ni genuino, porque en el tiempo que vivió Enoc todavía no se había llegado a la Escritura. El hombre descubre la Escritura 1000 años después de Enoc, o posiblemente después del diluvio, y comienza a escribirse en tablillas de arcilla o de madera, y no existían los libros en el tiempo de Enoc. Es un cuento, una fábula, que un grupo de judíos incrédulos escribieron ese libro para contradecir a la Biblia, y todo lo que se dice en ese libro, el 95% no es verdad. Y un día, si Dios nos permite, con la Biblia vamos a demostrar lo que ese libro dice que no es verdadero. Pero si esta profecía quedó registrada, que Judas, el medio hermano del Señor, la cita, el Señor viene con su iglesia. Y Pablo dice en Colosenses 3 que cuando Cristo se manifiesta en gloria, nosotros nos vamos a manifestar con Él. Quiere decir que nosotros vamos a venir con Cristo del cielo y vamos a entrar a Jerusalén con Él, y vamos a estar con Él, y vamos a estar eternamente con Él. Allí el Señor destruye a todas las naciones, los ejércitos que vienen a invadir Israel, y aquella batalla, la batalla de Armagedón, donde se invita a las aves del cielo a que vengan a comer los cuerpos de esta gente que queda tendida, muerta, allí, que luego los restos hay que enterrarlos, porque va a ser una matanza brutal, porque Dios va a juzgar al mundo y a los ejércitos del mundo. Dice Apocalipsis 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esta es la iglesia que va a gobernar con Cristo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese el 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. La primera resurrección comienza con Jesucristo hace más de 2025 años.
también sigue con la iglesia. Pablo dice que los muertos en Cristo, la iglesia, serán resucitados, y esto está en 1 Tesalonicenses 4. Y ahora el Señor va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento. Esto está registrado en Daniel 12, donde se le dice a Daniel que se va a levantar en el final del tiempo para recibir su recompensa, y con él se va a levantar también aquellos santos que creyeron en el Señor, y van a ser resucitados los que murieron en el tiempo de la gran tribulación, y van a ser también traídos los 144.000 judíos, y van a estar todos juntos con el Señor y la iglesia también. Y el Señor va a mandar buscar con sus ángeles a los judíos que están desparramados por el mundo, para que todos vengan a habitar en la tierra prometida, la tierra de Israel. Y todos vamos a estar con el Señor, y vamos a poder ver a Isaac, a Jacob, a Abraham, a Moisés, a David, a Daniel, a Isaías, a Jeremías, a Noé, a Abel, y también a Seth, a Enoc, a todos los santos del Antiguo Testamento. Vamos a estar con ellos. Dijo Jesús que va a venir gente del oriente y del occidente, y se va a sentar a la mesa con Isaac, con Abraham, Isaac y Jacob, y vamos a estar con ellos. El Señor va a tener mil años de paz, de prosperidad, de abundancia. Va a gobernar con mano fuerte, con cetro y hierro, porque Satanás fue echado al abismo en la batalla de Armagedón, y el falso profeta y el anticristo político fueron echados al lago de fuego. Y el que peque va a pecar voluntariamente, y el que peque va a morir instantáneamente. El Señor va a cambiar los animales. Ya no van a ser salvajes, no se van a matar unos a otros, sino que dice que el león o el oso va a pastar con el cordero, y el niño va a jugar con la serpiente venenosa, porque ya no va a morder. Y dice que en el monte santo de Dios va a haber abundancia de sabiduría, como dice Isaías 11, porque toda la tierra va a ser llena de la sabiduría del Señor Jesucristo. En esos 1000 años todas las naciones van a tener que venir una vez al año a sacrificar y a traer presentes y ofrendas al Señor y a adorar al Señor. Y el que no quiera venir va a ser juzgado con plagas. Y después de 1000 años, Satanás va a ser suelto, y el Señor va a reunir a todos los reyes, aquellos gobiernos que están en contra del Señor, y van a venir a hacer guerra otra vez contra el Señor. En esos 1000 años van a nacer millones de personas. Muchos van a volverse a Cristo y otros que no, y les va a molestar la santidad que Dios va a tener, que va a traer a este planeta. Muchos no quieren vivir en santidad, les gusta el pecado. Y una vez que sea suelto Satanás, allí las naciones van a venir contra el campamento de los santos para destruir a los judíos y sacar a Cristo de su trono, pero no van a poder. Hay un siervo de Dios que amamos y bendecimos y oramos por él, aunque no compartimos todo lo que dice, porque hay diferentes puntos de vista. Él dijo que estamos viviendo lo que dice el profeta allí, Ezequiel 38 y 39, donde dice que Dios llama a Gog y Magog a que vengan a invadir Israel, y que este es el tiempo donde Gog y Magog va a venir a invadir Israel. Pero no creemos que esto sea el tiempo, no podemos dar fechas, porque siempre que damos fechas patinamos, porque no se puede dar en este tiempo, porque dice el Señor que cuando traiga esos ejércitos, que es Rusia, Gog y Magog representa a Rusia, y Rusia dice que va a venir a invadir Israel, y Dios va a castigar los ejércitos de Gog y Magog con un gran terremoto y con plagas, que dice que allí sus ejércitos van a perecer y van a ser enterrados allí en los montes de Israel, y que los judíos van a estar quemando las armas durante 7 años, y a partir de ese momento ellos se van a volver al Señor. Entonces esto puede darse en el momento que comienza la mitad de la gran tribulación,
Como ya dijimos, en el momento que la higuera va a reverdecer, que es Israel, se conviertan a Cristo, puede ser que en ese momento allí esté Rusia incluida, queriendo venir a conquistar a Israel, porque Israel va a bajar los brazos militarmente, y puede ser que allí vengan los rusos o Gog y Magog. No estamos diciendo que este gobierno que está hoy sea el que va a venir a invadir, tal vez sean otros gobernantes. Van a venir a invadir la Tierra Santa, que va a estar confiando en Dios. No lo sabemos cuándo se va a dar, pero sí sabemos de que no va a ser en este tiempo, porque la profecía termina diciendo que todas las naciones de la tierra se van a dar cuenta de que Dios es el verdadero Dios y que Israel se va a volver a Dios con todo el corazón. Posiblemente sea en el final, después del milenio, solo el Señor lo sabe, estamos suponiendo. Y el Señor allí dice que los judíos van a estar quemando las armas durante 7 años y los judíos se van a volver a Dios después de esta experiencia. Y si esto fuera en este tiempo, entonces ¿por qué harían un pacto de paz con el anticristo? ¿Por qué confiarían y le darían la bienvenida a este líder político y al falso profeta? Eso no se da ahora, creo que no se puede dar ahora, pero no somos los dueños de la verdad. Y aparte esto no influye en nada en la iglesia, porque si usted es creyente, va a estar en el cielo con el Señor, se va a estar casando con el Señor, y luego va a venir con el Señor y va a estar con Él, y donde esté el Señor vamos a estar nosotros. En el final de la gran tribulación viene el Señor, toma control de la tierra, hay 1000 años de paz, de prosperidad, luego suelto Satanás, y viene la batalla de Gog y Magog, y posiblemente esta profecía se cumpla allí, donde los judíos se entreguen totalmente a Cristo, confíen en Él, porque hay muchos judíos que se convirtieron a Él, pero el resto de Israel capaz que no se convirtió, solo el Señor lo sabe. Y entonces Israel va a reconocer que Dios es el Dios de ellos y las naciones de la tierra, que son las que van a alcanzar salvación, que van a entrar a la eternidad, van a volverse a Dios y van a adorar a Dios. Después de esta batalla de Gog y Magog, donde Dios va a hacer llover fuego del cielo, como dice esta profecía de Ezequiel, y los ejércitos van a ser aniquilados, tal vez con una explosión atómica, no lo sabemos. Y entonces viene el gran juicio del gran trono blanco, donde todos los que están en el Hades van a ser sacados para ser juzgados y echados al lago de fuego. Esta es la segunda resurrección y la muerte va a tener poder sobre ellos, porque el que esté en el Hades ya no tiene más esperanza de alcanzar vida eterna. Si usted camina sin Cristo hoy, vuélvase a Él, entréguele su vida a Él, porque una vez que uno muere va derecho al Hades y después va a ser juzgado y echado al lago de fuego. Vuélvase a Cristo, salve su alma y haga que su familia también sea salva. Después del gran juicio del gran trono blanco vienen cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios va a cambiar todo y los mares ya no van a existir. Y allí en esa tierra nueva, donde va a haber solo praderas, árboles frutales, flores, animales, allí van a estar las naciones salvas y también va a estar Israel, y del cielo de Dios va a descender la Jerusalén celestial, y en esa Jerusalén celestial va a estar la iglesia, va a estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la iglesia, y la iglesia va a descender posiblemente a enseñar a las naciones salvas la palabra de Dios, y dice que las naciones salvas van a ser alumbradas por la nueva Jerusalén. Dice que van a andar a la luz de ella, porque de allí, de la nueva Jerusalén, va a salir las enseñanzas morales y espirituales para las naciones salvas. Esto es un resumen nada más. Es como si fuera un cuadro pintado. Esto es mucho más profundo y más extenso. Quisimos hacer esta aclaración para decirle que el que está parado en Cristo no va a ver esto, que nos espera un futuro glorioso. Y ahora vamos a meditar en Efesios, porque allí en Efesios
el Señor nos enseña lo que Dios tiene preparada para su iglesia, que esas bendiciones comienzan ahora en este tiempo y continúan en ese futuro glorioso que Dios ha reservado para su pueblo. Y ahora vamos a darle una mirada rápida a esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y sabemos que la iglesia de Efeso estaba en Asia Menor, que fue la primera iglesia apostólica llena del fuego y del poder de Dios, donde el Señor es la primera carta que se dirige en Apocalipsis capítulo 2, donde el Señor le dice a esta iglesia de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia que comenzó con todo el fuego de Dios, comenzó a diluirse cuando allí Juan escribe el libro Apocalipsis. Fue en el año 90 después de Cristo, y ya más o menos esta iglesia tenía 25 o 30 años de establecida por el apóstol Pablo. Esta iglesia comenzó a aflojarse, comenzó a descuidar su vida espiritual, su comunión personal con el Señor, y tal vez hacía todo esto bueno por rutina, por obligación, por cumplir, pero no lo hacía con el fervor y el amor del principio, y eso nos pasa a veces a nosotros, que nos descuidamos y nos vamos enfriando, o nos vamos volviendo tibios, y vamos perdiendo el entusiasmo, y Dios quiere que le obedezcamos, pero que le amemos también, como ya dijimos en otra oportunidad. Amor y obediencia, obediencia y amor. Jesús dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. Y Jesús dice: si ustedes guardan mis mandamientos, me están demostrando que me aman. Y esta iglesia, a pesar de la advertencia de que había dejado su primer amor y que el Señor les llama la atención a arrepentirse, esta iglesia se descuidó y fue desapareciendo. Pero quedó ese remanente que hoy dijimos que permanece a lo largo de todo este tiempo de la iglesia, hasta que Cristo levante, que es un remanente que ama a Dios, que obedece a Dios, que guarda su palabra, que predica su palabra y que también está esperando la venida de Cristo y que amamos la venida de Cristo. A esta iglesia de Efesios vemos que ha crecido espiritualmente, que estaba fortalecida en el tiempo de Pablo antes de que esta iglesia se aflojara o comenzara a apagarse espiritualmente. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo saluda a esta gente con gran amor y habla de gracia y paz, porque primero, para alcanzar paz hay que recibir la gracia del Señor, que es la salvación que Dios nos ha enviado por medio de Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí Pablo nos está enseñando
de que Dios a su iglesia la diagramó antes de la fundación del mundo. Dios en su corazón creó la iglesia, la planeó en su mente antes de que el mundo fuese creado. Y luego vino Cristo para comprar esa iglesia que Dios había diagramado, para comprarnos con su sangre preciosa. Y como ya dijimos en el Evangelio de Juan, una vez que el Señor terminó su labor, envió su Espíritu Santo, que es el que está cuidando la iglesia de Cristo, hasta que el Señor levante su iglesia, y el Espíritu Santo, el que nos convence de pecado, luego nos cambia, nos transforma, nos hace nacer de nuevo, nos ayuda a vencer nuestro propio pecado y abre nuestra mente para que entendamos la palabra de Dios. Y dice que somos bendecidos, ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios por su gran amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que Dios creó una raza humana pensando que en esta raza humana Él va a traer un pueblo, va a crear un pueblo que le ame, que le respete, y este pueblo que le va a amar y le va a respetar, le va a amar y le va a respetar porque Él nos amó primero y Él entregó todo lo que tenía para salvarnos. Nosotros somos míseros mortales y pecadores, somos una raza caída, y Dios sabía que el hombre iba a caer y planeó un plan, planeó su iglesia a pesar de todo, porque sabía que su Hijo iba a venir, y de esta raza caída y pecadora, Él iba a recoger un remanente de hombres y mujeres que iban a creer en Él, y le dio su bendición. Ya desde el momento que nosotros creemos en Cristo, ya tenemos esas bendiciones. Muchas de esas bendiciones se van a concretar en el cielo, pero tenemos la bendición de poder confiar en Él todos los días. Tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo, que fuimos sellados por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Tenemos la bendición de poder tener comunión con el Señor por medio de la oración y su palabra. Tenemos la bendición que el Espíritu Santo nos da dones para que sirvamos a Cristo y que prediquemos su palabra. Todas esas bendiciones espirituales y también bendiciones económicas. Pero queremos aclarar que Dios no promete a su iglesia riquezas. La tierra prometida no es para nosotros, sino para los judíos. Nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, y estamos esperando esa Jerusalén celestial donde va a estar la iglesia, y esos cielos nuevos y tierra nueva va a ser para los judíos, pero para la iglesia va a ser la Jerusalén celestial, donde vamos a estar eternamente con el Señor. Y esa ciudad celestial cuadrada de vidrio y de oro transparente, que mide 12.000 estadios, que son más o menos 2.400 kilómetros de largo y de ancho, es un cubo, es una ciudad de vidrio y eso es un jardín. Muchos pintan esa ciudad por lo que vemos, llena de edificios de oro. No es así. Es un gran jardín, es el paraíso de Dios, dijo Jesús. El paraíso es un jardín inmenso, donde en un lugar de ese jardín, en el centro o en un costado, no importa dónde, allí sí haya una ciudad o un templo. Templo no hay, porque dice que Dios va a ser el templo, que allí no va a haber templo, pero sí va a haber el trono de Dios, y allí va a estar Dios del Padre, va a estar el Señor Jesucristo, va a estar el Espíritu Santo, y de ese trono de Dios va a salir un río que va a regar toda esa ciudad. Hay una calle sola de oro que serpentea las 12 puertas de la ciudad, y eso es un gran jardín donde nosotros vamos a estar en esa ciudad, que es un jardín, y allí vamos a estar en la presencia de Dios, y allí vamos a disfrutar eternamente con el Señor. Como nuestros cuerpos van a ser glorificados, no vamos a estar sujetos a las leyes de la gravedad ni la física. Tal vez millones de personas vivamos en diferentes planos dentro de esa ciudad y todos podamos disfrutar de todos sin
por decirlo de alguna forma, molestarnos unos a otros. Y vamos a estar todos en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Él. Y posiblemente la iglesia baje a la nueva tierra a traer la enseñanza a todas las naciones de la tierra que se salvaron. Y nosotros vamos a concretar los planes que el Señor tiene para nosotros. Dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Dios nos ha adoptado como hijos por medio de Cristo. Cristo pagó el precio de nuestro pecado, nos hizo libres, y una vez que nos hemos convertido a Él, formamos parte de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Dios el Padre en Cristo nos ha aceptado, y la justicia nuestra es Jesucristo. No hay nada que podamos hacer en esta tierra que pueda agradar a Dios. No hay obras de bien ni de caridad que puedan darnos salvación. Nuestras obras son trapos de inmundicia, dice la Biblia. Hay gente que dice, me quiero ganar el cielo haciendo esto y lo otro. No hay nada que usted pueda hacer para ganar la salvación de su alma, porque la salvación no está en venta, ni se rifa, ni se conquista. Alcanzamos la vida eterna por medio de Jesucristo. Es Cristo que nos salva. Y cuando usted le reconoce a Él como Señor y Salvador, entonces Él va a salvarnos, porque Él va a venir por nosotros a llevarnos. Sea cuando morimos, Él manda a sus ángeles y nos lleva a su presencia. O cuando venga Él a buscar su iglesia, Él viene a buscarnos y a llevarnos con Él. Y esa es nuestra salvación. Nuestra salvación se va a concretar, se va a terminar de cumplir cuando el Señor nos lleve con Él, sea por medio de la muerte o por medio del rapto de la iglesia. Dice el versículo 5 que en el amor de Dios, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, fuimos aceptados por medio de Cristo, y gracias a Cristo y para Cristo. Dios ha determinado que Cristo sea el Rey y Señor de todo el universo, y que nosotros estemos al lado del Señor gobernando este universo con el Señor en cierta forma. Y ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque Dios en su presciencia sabía quiénes eran los que le iban a decir que sí, y ya Él sabía que nosotros íbamos a aceptarles, pero nosotros le aceptamos a la vez porque ya estábamos predestinados por Dios. Y hay gente que va a decir, bueno, entonces quiere decir que hay gente que va a ir al infierno porque Dios no la predestinó. Y no es así. Dios no creó el infierno para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero en la eternidad hay dos lugares para vivir, o el cielo o el infierno. Y si usted rechaza a Cristo y no quiere saber nada con Él, entonces va a tener que ir al otro lugar. Y esa es una elección suya. Usted tiene libre albedrío para escoger si quiere seguir a Cristo o no. Supongamos que usted está perdido rumbo al infierno, pero escuchando una prédica se da cuenta que usted está condenado y desea no ir a la perdición, desea ser salvo por Cristo, se da cuenta del gran amor que Dios le tiene a usted y quiere volverse a Dios y le entrega su vida. Una vez que usted le entregue su vida, usted ya es un predestinado y es un escogido de Dios para vivir eternamente con Él y heredar las preciosas promesas que el Señor tiene para sus hijos. Nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para alcanzar esta salvación tan grande, pero nosotros fuimos los que le dijimos que sí al Señor. Y vamos a explicarlo con una simple ilustración. Supongámosle que usted se va a casar, que no es casado y se va a casar con su amada esposa, que es su novia, y su amado esposo, que es su novio, porque usted todavía no está casado. Y usted hace tarjetas de invitación
con el nombre de sus amigos y la familia de sus amigos, y le dice a sus amigos: te invito a este momento tan especial que es para mí el casamiento. Va a haber una mesa que te va a estar esperando a ti y tu familia para que disfrutes de estas bodas. Y usted invita a centenares de personas y no sale con una escopeta a buscar a los invitados, sino que aquel que quiera venir va a venir y va a disfrutar con ustedes esas bodas, pero el que no quiera venir se lo va a perder. Y esto fue lo que dijo el Señor allí en Mateo cuando le dijo a los fariseos que un rey había organizado las bodas de su hijo y que había mandado invitar a los compatriotas de él, y ninguno de ellos quiso venir, sino que comenzaron a inventar excusas para no ir a las bodas. Y entonces aquel rey se enojó y mandó destruir aquella ciudad, y le dijo a sus siervos que fueran a buscar gente que había por los caminos y por todos los lugares, y los hicieran entrar a las bodas. Y esto fue lo que sucedió. Cristo vino a salvar a Israel, y solamente un puñado de judíos aceptaron a Cristo. Un grupo de pescadores que apenas conocían la ley aceptaron a Cristo, pero los eruditos rechazaron a Cristo y fueron desechados. Y nosotros, que somos los gentiles, que estábamos alejados de Dios, fuimos cercanos por la sangre de Cristo, y somos nosotros los que fuimos llamados a participar de estas bodas, porque el Señor nos amó y ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. El Señor no condena a nadie. Si usted es condenado porque usted quiere, si usted está rumbo al infierno y se vuelve a Cristo hoy, Dios le ama, quiere salvarle. Él entregó todo lo que tenía para darle vida eterna. Pero si usted está sin Dios, está caminando en el reino de las tinieblas, rumbo a la condenación eterna. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en esta semana, si Dios nos permite, para seguir meditando en este precioso libro o carta del apóstol Pablo a los Efesios, para ver qué grandes y ricas bendiciones Dios tiene para su pueblo. Hay muchas bendiciones que las podemos tomar hoy. Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Él se refirió que iba a comenzar una guerra espiritual, donde el creyente iba a tener que pelear. Ahora vamos a ver en el final de este libro o carta, donde Pablo dice que tenemos que estar bien preparados para resistir al día malo. Pero dice también que hay bendiciones espirituales que nos están esperando y que nosotros tenemos que extender la mano por medio de la fe y en oración alcanzar esas bendiciones espirituales que Dios tiene reservada para nosotros. Reiteramos que no habla la Biblia a los creyentes. Dios no promete darnos riquezas económicas. Si usted ya las tiene o Dios se las dio, bien, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y si usted está en escasez, bendito sea el Señor, gloria a Él. Dijo Pablo: sé contentarme con abundancia y con escasez. Solo el Señor, en su presciencia y en su soberana sabiduría y voluntad, Él nos va a dar lo que nos conviene a nosotros, no lo que queremos, sino lo que nos conviene. Tristemente hay gente que vive hablando de los peces y los panes, pero no habla de seguir a aquel que multiplicó los peces y los panes. Que Dios le bendiga ricamente. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en esta semana para seguir meditando en este precioso libro que tiene ricas promesas para este tiempo y para el futuro. Que Dios le bendiga en este día. Queridos hermanos y amigos en la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar aquí en Redil FM, donde compartimos la enseñanza de la palabra de Dios con la sana doctrina. Mi nombre es Carlos Rodríguez, con 64 años. Somos casados con hijo y nietos. Somos de la República Oriental del Uruguay. Somos de Cristo y de la Iglesia Evangélica La Senda Antigua, donde a través de los medios y la radio compartimos la Gran Comisión. La semana pasada estuvo meditando en el rapto de la iglesia,
ya que vemos que este tema es muy manoseado y abusado, y se enseñan cosas que son erróneas y provocan la confusión de la gente. Y nosotros estamos trabajando para los nuevos y para aquellos que quieren conocer más de la palabra. Y como siempre decimos, si usted ya es veterano en la fe y desea acompañarnos, le pedimos que nos acompañe y le agradecemos y que nos tengan un poquito de paciencia, porque estamos saliendo de una crisis de salud y nos estamos recomponiendo gracias a la misericordia y a la bondad de nuestro Señor. Estuvimos hablando del rapto de la iglesia para aquellos que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y la Biblia enseña de que el Señor se va a llevar su iglesia. No sabemos en qué momento, pero la iglesia va a ser levantada, pero no le vamos a ver el gobierno al anticristo. Posiblemente le veamos la cara, pero no vamos a estar bajo el gobierno, porque ya explicamos que nosotros no fuimos puestos para ira, sino para salvación. Y en ese tiempo que la iglesia